Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes, feliz semana. Espero que puedan disfrutar de esta clase de la misma manera que yo disfruté preparándola y alistándola para compartirla con todos ustedes. Espero también que puedan compartirla con todos sus amigos de la iglesia, con aquellas personas que ustedes crean que les puede servir. Esta clase es la clase de Ven Sígueme, la clase de Ven Sígueme virtual. Estamos en la semana número 20. Vamos a tomar esta clase desde mañana 8 de mayo hasta el próximo domingo 14 de mayo. Leeremos los capítulos de Mateo 19 y 20 y el capítulo de Marcos 10 y Lucas 18 hasta donde nos sea posible. La clase en el manual de Ven Sígueme se llama ¿Qué más me falta? Y mis amados hermanos y hermanas, quiero recordarles antes de entrar ya en materia que esta clase es tomada principio a principio del manual de Ven Sígueme, de las Escrituras y de las palabras de los profetas. Cada principio que ustedes encuentran en su manual de Ven Sígueme, lo tratamos aquí en esta clase. Así que pueden estar tranquilos, mis amados hermanos, que la enseñanza que impartiremos el día de hoy es confiable y está basada en el manual, en las Escrituras y en los profetas modernos. Y como les dije, esta clase se llama ¿Qué más me falta? Y podríamos iniciarla el día de hoy preguntándonos a nosotros mismos, ¿qué más me falta para seguir más plenamente a mi Salvador? Por favor, si pueden, contesten cada uno de ustedes. Aquí abajo, en los comentarios en esta clase, ahora los que están en vivo, participando conmigo, o los que la van a ver en el transcurso de la semana. Incluso si en la semana vuelves a ver la clase para repasarla y llegan otras ideas a tu mente, vuelve nuevamente a colocar un comentario. Todos nos vamos a edificar con los comentarios que dejes el día de hoy en esta clase. Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas al salón virtual, al aula virtual de Ven Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada. Como les dije hace un momento, en esta clase vamos a aprender muchas cosas, vamos a tratar muchos temas interesantes que tienen que ver con la vida, pero también que tienen que ver con su desarrollo, con mi desarrollo, con el desarrollo personal de todos como hijos de Dios. ¿Cómo vamos en este camino que estamos recorriendo, en esta senda de convenios que estamos haciendo día a día? ¿Realmente nos estamos acercando a Dios? ¿Qué cosas nos faltan? Bueno, esa es la pregunta, mis amados hermanos. Y si yo tuviera la oportunidad de hacer una pregunta al Salvador, a veces pienso, bueno, ¿qué le preguntaría? Porque un cierto joven rico, que está en las Escrituras, le hizo la siguiente pregunta en la primera conversación que tuvo con él. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? En su respuesta, el Salvador reconoció las buenas cosas que el joven había hecho y lo alentó amorosamente a hacer más. Cuando reflexionamos sobre nuestra posibilidad de alcanzar la vida eterna, quizás también nos preguntamos si hay algo más que deberíamos estar haciendo. Yo personalmente me lo pregunto todos los días. Cuando hacemos la pregunta a nuestra manera, ¿qué más me falta? El Señor puede darnos respuestas tan personales, tan íntimas, como su respuesta al joven rico. Y mis amados hermanos y hermanas, sea lo que sea que el Señor nos pida hacer, hay que llevarlo a la práctica. Su respuesta siempre requerirá que confiemos más en Él que en nuestra propia rectitud. Recuerden, hermanos, que recibimos el reino de Dios, pero entramos a Él solo si somos como niños. Y muy bien, los principios que veremos esta semana, entonces, son los siguientes, tomados uno a uno del manual de Ven Sígueme. El primer principio se encuentra en Mateo 19 y en Marcos 10, y es que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Vamos a hablar un poco de eso y cómo somos bendecidos por esa ley. El principio número 2 de esta semana se encuentra en Mateo 19 y en Marcos 10. Y es una pregunta, ¿qué enseñó Jesús sobre el divorcio?
¿Será que nunca es aceptable y los que se divorcian no se pueden volver a casar? Vamos a hablar un poco acerca de eso. El principio número 3 de esta semana se encuentra también en Lucas 19 y en Marcos 10 y en Lucas 18. Si pregunto al Señor, Él me enseñará lo que debo hacer para heredar la vida eterna. Luego encontramos el principio número 4 de esta semana, que se encuentra en Mateo 20. Todos podemos recibir la bendición de la vida eterna, sin importar cuándo hemos aceptado el Evangelio. Este principio es interesante y vamos a hablar bastante de él. Y el principio número 5 de esta clase se encuentra en Lucas 18, y es que debemos confiar en la misericordia de Dios y no en nuestra propia rectitud. Cuando lo hacemos de esa manera estamos más prestos a recibir información celestial que conocemos como revelación. Entonces empecemos con el principio número 1 de esta semana, que se encuentra en Mateo 19 y en Marcos 10. Y es que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. Eso al menos nos dice la proclamación para la familia. Hay dos relatos sobre este principio. El uno se encuentra en Mateo en el capítulo 19, los versículos del 3 al 9, y el otro en Marcos 10, los versículos del 2 al 12. La diferencia entre estos dos pasajes radica en que Mateo parece ser el evangelista que narra la historia, como que Jesús le contesta esto a los fariseos. Pero en el relato de Marcos se nos dice que es después de que se enfrenta a los fariseos que en casa le explica esta doctrina a sus apóstoles. O sea, al Salvador no le interesaba darle esta doctrina a cualquiera que no estuviera preparado, sino a sus apóstoles, a sus siervos, como lo hace hoy con nosotros. Esta conversación entre el Señor y los fariseos es una de las pocas que se registraron en las que el Salvador enseñó específicamente en cuanto al matrimonio. Luego de leer estos versículos en Marcos 10, hagamos una lista de varias declaraciones que creamos que resumen la opinión del Salvador sobre el matrimonio. Vamos con estos versículos en Marcos 10, del versículo 2 al 12. Y dice lo siguiente: y acercándose los fariseos le preguntaron para tentarle, su intención no era limpia, ¿no?, si era lícito para el marido repudiar a su esposa. Pero él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y en casa volvieron los discípulos, miren esto tan interesante, volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a hacer una lista, como les dije, de lo que hemos aprendido. Lo que el Salvador dice sobre el matrimonio. Lo primero, en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Segundo, ellos dejarán a su familia y se casarán y serán uno. Y tercero, el matrimonio es eterno. Creo que esta pequeña lista la podemos ampliar más si miramos ahora lo que dicen los temas del Evangelio sobre el matrimonio, y podemos aprender mucho más de lo que abarca todo esto. Esta opinión de nosotros y esta lista podría ser agrandada con muchas otras cualidades, características y bendiciones de una declaración y de una ordenanza que es sagrada para el Señor. Temas del Evangelio nos dice lo siguiente sobre el matrimonio. En la familia, una proclamación para el mundo, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles proclaman que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Si un hombre y una mujer se casan en el templo, su familia puede estar junta para siempre. Esta meta es un objetivo común entre los santos de los últimos días. Es algo que sucede muy a menudo. Recibimos invitaciones de jovencitos llevándonos al templo porque se van a casar, como nosotros lo hicimos también en nuestro momento. El gozo más grande de esta vida, continúa diciendo temas del Evangelio, se encuentra en la familia.
Las relaciones familiares sólidas requieren esfuerzo, pero dicho esfuerzo trae gran felicidad en esta vida, a lo largo de ella y de toda la eternidad. En el plan de felicidad de nuestro Padre Celestial, un hombre y una mujer pueden sellarse el uno al otro por el tiempo y por toda la eternidad. Las personas que se sellan en el templo tienen la certeza de que su relación continuará para siempre si se mantienen fieles a sus convenios. Saben que nada, ni siquiera la muerte, puede separarlos de forma permanente. El convenio del matrimonio eterno es necesario para lograr la exaltación. El Señor reveló por medio del profeta José Smith lo siguiente: en la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener aumento. Esto lo encontramos en Doctrina y Convenios, en la sección 131, en los versículos del 1 al 4. Tras recibir la ordenanza del sellamiento y efectuar convenios sagrados en el templo, la pareja debe mantenerse fiel para recibir las bendiciones del matrimonio eterno y de la exaltación. El Señor dijo: si un hombre se casa con una mujer por mi palabra, la cual es mi ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y les he sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por conducto del que es ungido, a quien he otorgado este poder y las llaves de este sacerdocio, y si cumple mi convenio, les será cumplido en todo cuanto mi siervo haya sellado y declarado sobre ellos, por tiempo y por toda la eternidad, y estará en pleno vigor cuando ellos ya no estén en el mundo. Las personas casadas deben considerar su unión como su relación terrenal más preciada. El cónyuge es la única persona, además del Señor, a quien se nos manda amar con todo el corazón. Eso lo encontramos en Doctrina y Convenios 42, en el versículo 22. El matrimonio, en su sentido más puro, es una asociación de igualdad en la que ninguno ejerce dominio sobre el otro, sino que ambos se alientan, consuelan y ayudan. Debido a que el matrimonio es una relación sumamente importante en la vida de las personas, necesita y merece que se le dedique tiempo por encima de los compromisos menos importantes. Los cónyuges fortalecen su matrimonio, se dedican tiempo a hablar y a escucharse, a ser considerados y respetuosos y a expresar sentimientos de ternura y afecto con frecuencia. Deben ser leales el uno al otro y mantenerse fieles al convenio del matrimonio en pensamiento, palabra y hecho. El Señor ha dicho: amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. La frase ninguna otra enseña que ninguna persona, actividad ni posesión debe tener prioridad sobre la relación conyugal. Las parejas casadas deben mantenerse alejadas de cualquier cosa que pudiera hacerles ser infieles de cualquier forma. La pornografía, las fantasías malsanas y el coqueteo con otras personas debilitarán el carácter y atacarán el cimiento del matrimonio. Las parejas deben trabajar juntas para administrar su situación económica y cooperar para establecer y seguir un presupuesto. La administración prudente del dinero y el estar libres de deudas contribuyen a la paz en el hogar. Por último, las parejas deben centrar su vida en el Evangelio de Jesucristo. En la medida en que la pareja se ayude mutuamente a guardar los convenios que han hecho, asistan juntos a la iglesia y al templo, estudien las Escrituras y se arrodillen juntos para orar, Dios los guiará. Su relación se hará más dulce con el paso de los años y sentirán un amor más profundo. El aprecio que sientan el uno por el otro crecerá. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, después de todas estas definiciones fabulosas y que nos llenan de tanta emoción y de tanta realidad de lo que son nuestras relaciones eternas del matrimonio, me gustaría preguntarles, mis hermanos y hermanas, ¿cómo influye el conocimiento del plan de salvación del Padre en la forma en que piensan y sienten en cuanto al matrimonio, en cuanto a su pareja, hermanos, en cuanto a su esposa, hermanas, en cuanto a su esposo? ¿Cómo están las cosas ahora?
qué cosas deben mejorarse, qué cosas deben pulirse para que esto sea una relación realmente más feliz. Ahora, basado en todo esto, pasemos al segundo principio. Y el segundo principio es una pregunta. ¿Enseñó Jesús que el divorcio nunca es aceptable o que los divorciados no se deberían de volver a casar? Porque en estos mismos versículos de Mateo y de Marcos, al final leímos y hablamos sobre el divorcio y el repudio. Y tenemos que preguntarnos qué piensa el Salvador de esto y qué nos enseñan nuestros líderes, nuestros profetas. John Welch, que es un maestro y el fundador de esta fundación en la que tengo el gusto de servir, Central de las Escrituras, nos aclaró lo siguiente con esta cita. Cuando los fariseos persistieron preguntando ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Jesús volvió a la pregunta sobre ellos, explicando que Moisés había permitido la ley del divorcio solo a causa de sus corazones duros. Mas al principio no era así. Debido a esa dureza de corazón, la gente no pudo vivir el plan original planeado por Dios e introducido en el jardín de Edén. La corrección subyacente de la lógica de Jesús es clara. Debido a que una pareja y un juez en una unión civil o contrato matrimonial tiene el poder como seres humanos para hacer ese arreglo, también tienen el poder de desconectar esa unión. Sin embargo, cuando Dios es una parte necesaria y un poder habilitador para crear un matrimonio de convenio, es un acuerdo entre tres partes y no solo de dos partes. Y en esos casos, la pareja no puede simplemente decidir separarse sin que Dios también apruebe el desenlace de ese vínculo eterno. Esto explica por qué Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, en el Sermón del Monte: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio, porque en ese caso están todavía en ese sentido casados. Sin embargo, no estaba claro a dónde conducía esa declaración, porque en Mateo 5, hasta ahí, en Mateo 19, cuando Jesús explicó su enseñanza eterna más profunda sobre ciertos matrimonios sellados bajo la autoridad de Dios, en ese momento es que Él lo aclara. Aquí vemos que en un matrimonio eterno, si alguien deja a un lado al cónyuge y luego se casa con otro, puede considerarse civilmente divorciados, pero no pueden volver a casarse por convenio hasta que la liberación del matrimonio por el primer convenio haya pasado por los canales apropiados del sacerdocio. Y mis amados hermanos y hermanas, aparte de esta cita de John Welch, también en un discurso pronunciado sobre el matrimonio, el presidente Oaks enseñó que el Padre Celestial tiene previsto que la relación matrimonial sea eterna. Sin embargo, Dios también entiende que el divorcio a veces es necesario. El presidente Oaks explicó que el Señor permite que las personas divorciadas se vuelvan a casar sin la mancha de inmortalidad especificada en la ley superior. A menos que un miembro divorciado haya cometido transgresiones graves, él o ella pueden reunir los requisitos para obtener una recomendación para el templo, basándose en las mismas normas de dignidad que se aplican a los otros miembros de la iglesia. ¿Cuánta luz nos dan estas declaraciones sobre este tema que podría generar alguna polémica o algunas diferencias o inquietudes? Creo personalmente que sobre esta situación, sobre estos temas que son tan particulares, cada uno debe hallar respuesta en oración con Dios y recurriendo personalmente a sus líderes locales, sus obispos, sus presidentes de estaca y aún a sus presidentes de templo. Estoy seguro que ellos, hermanos, hermana, si tú tienes alguna duda sobre este tema, ellos serán las personas y son las personas con las llaves adecuadas para ayudarlos a resolver las inquietudes que sean puntuales para sus casos puntuales. Y muy bien, mis amados hermanos y hermanas, pasemos entonces al principio número 3 de esta lección, que se encuentra en Mateo 19 y en Marcos 10 y también en Lucas 18. Y este principio es que si pregunto al Señor, Él me enseñará lo que debo hacer para heredar la vida eterna. Esta es una de las historias más hermosas del Nuevo Testamento y también una de las cuales más me identifican. Creo que me hacen sentir muchas veces en mi vida colocado en el lugar del joven rico.
¿Cuántas veces el Señor me ha llamado y me ha pedido hacer cosas para demostrarle mi amor, para demostrarle mi fidelidad? Y tal vez, mis amados hermanos y hermanas, yo no he dado la respuesta que se esperaba, sino que he dado un paso atrás y he decidido no seguirle. Creo que esta historia no solo me identifica, sino que podría identificarnos a muchos de nosotros. El relato del joven rico puede inquietar aún a los discípulos que han sido fieles durante toda su vida, así hayamos sido miembros toda la vida. Esto se encuentra en el versículo 17 de Marcos 10. Y cuando salía él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, de manera muy sincera: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué cosa tan bonita. Y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, mis amados, yo leo estos versículos y pienso, en el lugar del joven rico, ¿cuáles podrían ser nuestras posesiones más amadas, hermanos? Las cosas que no nos permiten que nosotros mismos sigamos al Señor. Somos muy duros a veces, pienso al leer estos versículos, con el joven rico. Y decimos: pero ¿cómo fue posible que él no siguiera al Salvador con este llamado tan directo? ¿Y acaso, mis hermanos, no es el mismo llamado directo que nos hace él a nosotros? Y con el cual nos pide que le sigamos. Creo que el joven rico definitivamente soy yo. Eres tú, hermano. Eres tú, hermana. Y el Señor nos da una lección sobre esto. ¿Cuánto nos falta para que seamos verdaderos seguidores de nuestro Salvador? Y podríamos mirar estas preguntas ahora para ver qué respuesta le damos al Señor de nuestro corazón. ¿Qué evidencia hallamos de la fidelidad y de la sinceridad de este joven? De hecho, él respondió no con mentira a las preguntas del Salvador. Cuando le preguntó y le enumeró los mandamientos, él le contestó: lo hago desde la juventud. Y el Salvador no lo desmintió, sino que muy al contrario, le expresa su amor y le hace ver las cosas que le faltan. ¿Y cómo respondió el Salvador a aquel joven? Esta parte me encanta. El Salvador, mirándolo, le amó. Y yo en este momento, mis amados hermanos y hermanas, puedo testificar de la seguridad que tengo, que cuando nosotros nos acercamos a Él con estas preguntas del alma, es ahí también cuando Él nos mira y nos ama y nos motiva y nos da fuerza para seguir adelante. Este relato también podría llevarnos a preguntar una cosa más. Bueno, ¿qué más me falta? De verdad, o sea, en este momento de mi vida, ¿qué me falta para ser un siervo del Señor? ¿De qué modo me ayuda el Señor a compensar lo que me falta? ¿Qué puedo hacer a fin de prepararme para aceptar su corrección y ayudar y procurar ser mejor? El elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó lo siguiente de una manera hermosa. Si preguntamos sinceramente, ¿qué me falta todavía? Dios no nos dejará adivinar, pero en amor Él responderá por el bien de nuestra felicidad. Y Él nos dará esperanza. Es un esfuerzo que consume y sería terriblemente desalentador si en nuestra lucha por la santidad nosotros estuviéramos solos. La gloriosa verdad es que no estamos solos. Tenemos el amor de Dios, la gracia de Cristo, el consuelo y la guía del Espíritu Santo y la comunión y el aliento de los demás santos en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. No estemos contentos con el lugar donde estamos ahora, pero tampoco nos desanimemos. Piensen y sientan en este momento la influencia del Espíritu. ¿Qué impresiones adicionales les está transmitiendo el Espíritu en este momento? Si hay algo que crean que deben mejorar en su vida o que debe cambiar, que debe abandonarse,
Ese, mis amados hermanos y hermanas, es un sentimiento del Espíritu que está llegándoles en este momento a sus corazones y que les invita, como el Señor invitó al joven rico, a guardar los mandamientos, pero como un fiel discípulo de Jesucristo, a no alejarnos, sino a mantenernos cerca de Él. Esa es la invitación y es mi testimonio que quería dejarles en este momento. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, pasemos al principio número 4 de esta lección, que se encuentra en Mateo 20. Todos podemos recibir la bendición de la vida eterna, sin importar cuándo hemos aceptado el Evangelio. Miremos lo que nos dice la parábola de los obreros. Esta parábola es muy hermosa y muchas veces muchas personas la han interpretado y la han pensado y la han analizado como, bueno, yo merezco más o este no merece tanto. En Mateo 20, empecemos desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. O sea, tuvo misericordia de ellos porque los vio sin hacer nada. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban sin trabajo, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Aquí hago un paréntesis, hermanos. Aquí está cumplida la ley del trabajo y cómo nosotros debemos prosperar por medio de la ley del trabajo. Y ojalá lleguemos a ser tan autosuficientes que algún día también podamos invitar a otros a trabajar para que ellos también lo logren. Quiero continuar ahora con el siguiente versículo. En el versículo 8 entonces nos dice: y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, mas quiero darle a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiero hacer una aclaración de significados. Postrero significa último. Los postreros, o sea, los últimos, fueron hechos iguales a los primeros. Y quiero preguntarles también algo, mis amados hermanos. ¿Se pueden identificar con la experiencia de algunos de los obreros de la viña? ¿Qué lecciones encuentran para ustedes de manera personal en estos pasajes? Yo, Walter Posada, cada vez que leo esta parábola, tengo la impresión de que algunos de nosotros pensamos que el tiempo que llevamos en la iglesia, o sea, en la viña, es una patente de corso, digámoslo así, para reclamar algún pago externo que ya se nos debe por el trabajo que hemos hecho. Yo llevo tantos años en la iglesia, yo he sido misionero, yo he desempeñado tal o tal cargo, y entonces sacamos como una lista, como un memorial de todo lo que hemos hecho y de lo que el Señor, entre comillas, me debe, como reclamando: aquí estoy y merezco mi pago. Y de paso, mira a aquellos que llevan muy poco tiempo en la iglesia, que recién se han bautizado o que llevan solo 1 año, que no han sido líderes prominentes, obispos, presidentes, como yo lo he sido, o maestros renombrados en la iglesia, y bajo mi mirada como con desdén y digo: tal vez ellos no merezcan tanto como yo,
porque yo he trabajado mucho más. Yo me merezco mucho más de lo que me estás dando. Hermanos y hermanas, creo que debemos cuidarnos del orgullo, de creer que el Salvador nos debe algo por lo que hemos hecho en esta obra o por el tiempo que hemos trabajado en ella. No podemos olvidar que esta es la obra del Señor, que de ella testificamos y que las puertas de este reino están abiertas para que sus hijos entren y gocen en este reino. Y no importa si entran hoy, si entran mañana o incluso si entraron hace un mes o hace un año o hace 50 años. Cada día, cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros debe dar lo mejor de sí mismo por parecerse un poquito más a Cristo. Y creo que al final de la vida, la medida será dada por toda la vida y también será dada por ese último día, de acuerdo como yo haya guardado los mandamientos o aún como en ese último día haya buscado parecerme más a Jesucristo, aunque sea un poquito. Creo con humildad y lo digo con mucho amor que ha llegado la hora de dejar de alardear de lo que hemos sido, de lo que hemos padecido, de lo que hemos servido y más bien inclinarnos a nuestro Señor y con humildad agradecerle a Él, porque lo que Él hizo nunca nosotros podremos pagarlo. Bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos con el principio número 5 de esta lección. Y ese principio nos dice que debemos confiar en la misericordia de Dios y no en nuestra propia rectitud. Y esta parábola que vamos a estudiar a continuación, la de las oraciones de un fariseo y la de un publicano, creo que tienen mucha relación justamente con la del precio o la del salario que se iba a pagar a los obreros, a los jornaleros de la viña. Algunos creemos también que por nuestra posición en la iglesia, nuestras oraciones son más oídas. Y creo que no es nuestra competencia decidir a quién o cuándo escucha el Señor, a cuál de sus hijos los escucha. Y ojalá, más bien en nuestras oraciones, pudiéramos decir al Señor: Padre, contesta no solo mis peticiones, sino también las de todos nuestros hermanos. La parábola dice así, hermanos y hermanas, en el versículo 9: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería alzar ni aun los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Mis amados hermanos y hermanas, el orgullo es enemistad, y todo el que se crea superior a otro con superioridad moral sobre otro, tiene necesidad de arrepentirse. Les hago esta pregunta: ¿cómo resumirían ustedes las diferencias entre las 2 oraciones de esta parábola? Meditemos en lo que creemos que debemos hacer para ser más semejantes al publicano del relato y menos semejantes o parecidos al fariseo. Esta parábola que acabamos de leer de las oraciones tiene que ver mucho también con la historia que se encuentra en el libro de Mormón, de los oramitas. ¿Recuerdan? Que oraban y se sentían mejores y superiores a los otros oramitas que eran pobres, que eran excluidos de las sinagogas. Alma lo expresa de esta manera y nos da una lección de por qué debemos ser humildes y no ser obligados a ser humildes. Que nuestras oraciones puedan tener ese mismo sentimiento que Alma elogió de los oramitas pobres y que nosotros nos podamos sentir humildes delante del Señor. En el capítulo 32 de Alma, los versículos 12 al 16 dicen lo siguiente: Yo os digo que está bien que seáis echados de vuestras sinagogas, para que seáis humildes y aprendáis sabiduría, porque es necesario que aprendáis sabiduría, porque es por motivo de que sois echados, debido a que vuestros hermanos os desprecian a causa de vuestra suma pobreza, que habéis llegado a la humildad de corazón.
pues necesariamente se os hace ser humildes. Y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois, porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepienta hallará misericordia, y quien halle misericordia y persevere hasta el fin será salvo. Y como ya os he dicho que por haber sido obligados a ser humildes fuisteis bendecidos, ¿no suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra? Sí, el que verdaderamente se humille y se arrepienta de sus pecados y persevere hasta el fin, será bendecido. Sí, bendecido muchos más que aquellos que se ven obligados a ser humildes por causa de su extrema pobreza. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón, sí, sin habérsele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Bueno, creo que hoy hemos tenido unas lecciones poderosas sobre la humildad, sobre el orgullo, lo que debo hacer para acercarme al Señor, sobre cómo debo pedir por todos, sobre cómo no debo sentirme superior a otros y reconocer cuánto me falta para acercarme al Señor. Como familias, quiero hacerles estas invitaciones. Piensen, ¿cómo mostramos que confiamos más en Dios que en las cosas materiales? Cada uno haga una lista respondiendo esa pregunta. Esta pregunta que les voy a dejar. ¿Qué me hace falta para seguir más plenamente al Salvador? Si desean anotarlas en hojas en blanco, pueden tal vez compartir algunas, pero eviten muy juiciosamente no criticarse y no hagan esto para juzgarse, sino muy al contrario, para animarse a lograr las metas que se coloquen. Pero esto puede ser algo muy personal que cada uno de ustedes puede guardar en su diario o en sus escrituras y darle una leída muy a menudo a ver cómo han avanzado. Les dejo esa invitación hoy, mis amados hermanos. Tal vez puedan compartir esa actividad en su noche de hogar. Testifico que el Salvador es el buen pastor y testifico que Él, como al joven rico, nos llama a todos y nos dice qué nos hace falta y nos lleva por un camino de apoyo, de motivación, de bendición, pero también de esfuerzo, para que cada uno logre su potencial divino, la medida de su creación, y logre cada uno de nosotros ser un poquito más semejante a nuestro Salvador Jesucristo. Lo testifico, mis amados hermanos y hermanas, y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, pues terminando esta clase, los invito a que en un momento puedan ver la clase de Liz, el Ven Sígueme Express. Se van a divertir y van a aprender mucho con su clase. Gracias por ser todo lo que son y gracias por el deseo que tienen de esforzarse para llegar a ser todo lo que el Señor quiere que ustedes lleguen a ser. Gracias también por animarme a mí con sus palabras, con sus comentarios, con todo lo que me envían a la semana. Me motivan a buscar ser más semejante a Jesucristo. Les amo mucho, mis amados hermanos. Si pueden, compartan esta lección con alguien que amen o alguien que ustedes crean que le puede ser útil. Les amo mucho. Un fuerte abrazo. Su hermano Walter Posada. Chao, chao.